Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi madre mintió sobre mi dinero durante años hasta que encontré sus extractos bancarios. La verdad destruyó nuestra familia. Mi padre biológico murió hace unos años, dejando solos a mi madre, a mi medio hermano mayor Kyle y a mí. Su muerte todavía parece irreal algunas veces, y ha marcado profundamente a nuestra familia. Estoy convencido de que si mi padre siguiera vivo, mi madre nunca hubiera cometido este engaño, y todo habría sido más sencillo para nosotros. Para que entiendan mejor la situación, antes de mi nacimiento mi madre estuvo casada con Vincent, y juntos tuvieron a mi hermano mayor, Kyle. Durante ese matrimonio, mi madre empezó a trabajar en la misma empresa que mi padre. Al principio eran solo compañeros de trabajo y, por lo que he podido saber, ninguno buscaba una relación. Sin embargo, una noche después de un evento laboral, bebieron de más, y una cosa llevó a la otra. Terminaron teniendo un encuentro que ninguno esperaba que se convirtiera en algo más. Los dos pensaron que podrían seguir sus vidas normalmente después de esa noche sin tener que volver a tratarse. Pero el destino tenía otros planes, y mi madre quedó embarazada de mí tras esa noche. No era algo que ninguno hubiera planeado o deseado, y como pueden imaginar, esto desencadenó una serie de acontecimientos que transformó sus vidas por completo. Cuando Vincent, el primer esposo de mi madre, se enteró, su matrimonio no resistió la noticia y se derrumbó. No estoy seguro de los detalles exactos del lado de mi padre, pero su matrimonio también terminó después de esto. Todo el asunto fue muy complicado y doloroso, y según tengo entendido, fue una época muy difícil para todos los involucrados. Frecuentemente me he preguntado por qué mis padres decidieron casarse después. Es algo que he pensado mucho durante años. ¿Se habían enamorado de verdad en algún momento? O quizás intentaban demostrar, tanto a ellos mismos como a los demás, que lo que había pasado entre ellos no era un simple error. Tal vez sintieron la presión de convertir su encuentro de una noche en algo más significativo para justificar el caos que habían provocado en sus vidas. Probablemente nunca sabré la verdadera razón, pero por el motivo que fuera, decidieron casarse y crear una vida juntos. Cuando nací, solo contaba con el apoyo de mis padres y mi hermano mayor Kyle. Las familias de ambos lados nos dieron la espalda después de todo lo ocurrido. Fueron juzgados severamente por su aventura y por la forma en que destruyeron sus matrimonios anteriores, y desafortunadamente yo quedé en medio de todo ese rechazo. Aunque era solo un bebé, completamente inocente en todo esto, las decisiones de mis padres hicieron que prácticamente toda mi familia extendida me rechazara, tanto por parte de mi madre como de mi padre. Sus familias no querían saber nada de nosotros, lo que significó que crecí sin poder experimentar reuniones familiares, celebraciones con parientes o crear recuerdos de infancia con primos. Kyle era la única persona cercana a mi edad. Como resultado, mi medio hermano mayor se convirtió en una parte fundamental de mi vida. A pesar de tener padres diferentes, nunca me trató de forma distinta. Crecer con él era algo natural para mí, aunque nuestra familia siempre fue algo fuera de lo común. Mis padres siempre estuvieron muy concentrados en sus carreras profesionales. Por eso, cuando empecé la escuela, rápidamente aprendí a valerme por mí mismo. Normalmente estaban demasiado ocupados para participar en mi vida diaria. Tuve que cuidarme solo la mayor parte del tiempo, y mi hermano Kyle y yo básicamente nos criamos el uno al otro. Crecimos comiendo principalmente comida congelada porque cocinar nunca fue importante en nuestra casa. Kyle, al ser el mayor, naturalmente se volvió mi protector en la escuela, siempre cuidándome mientras yo hacía lo posible por cuidarlo a él también. Nos apoyamos mucho mutuamente. Al principio, Vincent, el padre de Kyle, era una parte importante en la vida de mi hermano, y cada fin de semana venía a buscarlo para pasar tiempo juntos. En un principio, Vincent prefería mantener distancia conmigo. Después de todo, su hijo vivía con el hombre que había acabado con su matrimonio, y yo era el resultado de esa infidelidad. Pero con el tiempo, Vincent notó lo unidos que éramos Kyle y yo, y para mi sorpresa, eventualmente comenzó a incluirme también en sus salidas de fin de semana. Vincent era completamente diferente a mis padres. De niño me asombraba lo alegre y cariñoso que era, especialmente si lo comparaba con mi madre y mi padre, que siempre se mostraban fríos y distantes. Mis padres estaban obsesionados con lo académico, el éxito y mantener sus carreras. Tenían poco tiempo o paciencia para cualquier cosa fuera de esas prioridades. Vincent, en cambio, era muy distinto, nada de eso le importaba. Con él, todo se trataba de divertirse y vivir el momento. Nos permitía a Kyle y a mí jugar en el lodo, bailar bajo la lluvia y simplemente ser niños de formas que mis padres nunca permitieron. Nos llevaba a pescar, y nos enseñaba cosas sencillas pero importantes sobre la vida que mis padres pasaban por alto o no valoraban. Recuerdo que de niño me sentía mucho más vivo cuando estaba solo con Vincent y Kyle. Eran los únicos momentos en que realmente podía ser simplemente un niño. Sin embargo,
Mi madre nunca vio a Vincent con buenos ojos. Cuando Vincent falleció repentinamente, fue especialmente cruel con él durante su funeral, y se burló de él frente a nosotros, diciendo que no era exitoso y burlándose de que era solo un mecánico trabajando en un taller. Creo que parte de ella estaba simplemente molesta porque no había dejado mucho dinero para ella o Kyle. Para ser justos, Vincent murió muy inesperadamente y demasiado joven. Estoy seguro de que nunca tuvo la oportunidad de pensar en planes a largo plazo, o hacer arreglos financieros para Kyle. Cuando Vincent murió, Kyle se volvió muy callado y reservado. Había sido muy cercano a su padre, y perderlo tan joven fue devastador. Mi hermano pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación evitando el contacto con otros, y yo era la única persona con quien realmente hablaba. Durante este periodo, Kyle comenzó a dedicar más y más tiempo a los videojuegos. Creo que le servían como escape, una forma de bloquear el dolor y el silencio que lo invadió después de la muerte de Vincent. Pero mis padres no lo entendían así. Para ellos, los videojuegos eran solo una distracción que le impedía concentrarse en sus notas y tareas escolares. Solo veían cómo sus calificaciones bajaban y le gritaban durante horas. También lo castigaban, quitándole su teléfono, laptop y consola de juegos, básicamente privándolo de todas las cosas que le daban algo de consuelo en casa. Recuerdo pensar lo cruel que era que mis padres no pudieran ver el dolor por el que Kyle estaba pasando. Estaban tan obsesionados con el rendimiento académico y el éxito exterior que no se daban cuenta de que mi hermano estaba sufriendo y necesitaba apoyo. Aunque mis padres generalmente estaban de acuerdo cuando se trataba de castigarnos a Kyle, y a mí si no cumplíamos con sus expectativas, su propio matrimonio se estaba desmoronando en todos los demás aspectos. Con el paso de los años, se habían distanciado mucho el uno del otro, y eran prácticamente solo compañeros de casa compartiendo el mismo techo. Raramente pasaban tiempo juntos y se quedaban trabajando hasta tarde tanto como podían. No recuerdo haber visto a mis padres mostrar ningún tipo de afecto entre ellos. A veces tenían peleas muy feas, especialmente cuando mi padre llegaba a casa bebido. Iniciaba estas discusiones ruidosas y desagradables con mi madre donde básicamente la culpaba por todo lo que había salido mal en sus vidas. Mi padre le decía que era su culpa por quedar embarazada de mí y arruinar su matrimonio. Mi madre, por su parte, le respondía que nunca lo necesitó, y que podría haberle pedido que interrumpiera el embarazo. Me sentía muy culpable cuando peleaban y los escuchaba gritar sobre esto. Oír ese tipo de acusaciones me hacía sentir como si mi existencia fuera solo una carga en sus vidas. Había tanto resentimiento entre ellos y no tenían reparo en mostrarlo frente a mí. Era un ciclo sin fin donde ninguno quería seguir casado, pero aún así permanecían juntos. A pesar de toda la tensión y los problemas entre ellos, mis padres siguieron juntos hasta que mi padre fue diagnosticado con cáncer terminal. Fue una noticia devastadora, especialmente porque cuando lo descubrieron, los médicos ya no podían hacer nada. Todos sabíamos que su tiempo era limitado, y tuvimos que aceptar que no estaría con nosotros por mucho más tiempo. Durante este periodo, mi padre comenzó a preparar todo para lo que sucedería después de su partida. Hizo su testamento y decidió cómo se repartirían sus bienes. Le dejó nuestra casa a mi madre, y estableció un fondo fiduciario que Kyle y yo compartiríamos en partes iguales, asegurándose de que ambos estuviéramos protegidos. Mi padre, a pesar de toda la historia complicada, nos amaba profundamente a Kyle y a mí. Veía a Kyle como su propio hijo y eso se reflejaba en cómo organizó las cosas para el futuro. Después de la muerte de mi padre, nos reunimos con los abogados para revisar todo, y nos informaron que el fondo fiduciario contenía $500,000. Fue un gran alivio. Nos quitamos un peso de encima porque significaba que ninguno tendría que preocuparse por pagar la universidad o cargar con deudas estudiantiles. Ese fondo fiduciario era un regalo que daría forma al resto de nuestras vidas y Kyle y yo estábamos muy agradecidos por ello. Kyle, por ser el mayor, fue el primero en ir a la universidad. Mi hermano siempre ha sido talentoso en muchos aspectos, pero si hay algo que lo ha caracterizado a lo largo de los años, es su indecisión. Siempre ha tenido problemas para mantenerse en una cosa por mucho tiempo, y eso fue evidente desde que comenzó la universidad, cuando ni siquiera podía decidirse por qué carrera quería estudiar. Después de finalmente elegir una, apenas duró 2 meses antes de abandonar, quejándose con nosotros sobre lo difícil que era. Lo que más me sorprendió fue la reacción de mi madre. Siempre había sido estricta y tenía grandes expectativas para nosotros, pero después de la muerte de papá parecía que algo en ella se había suavizado, tal vez por el dolor o tal vez porque simplemente estaba cansada de pelear con nosotros todo el tiempo. Cuando Kyle decidió abandonar su carrera, en lugar de oponerse o castigarlo como podría haber hecho antes, simplemente lo dejó pasar. Le permitió cambiar de carrera, pero Kyle seguía indeciso.
Cada vez que comenzaba a estudiar algo nuevo según su elección, rápidamente perdía el interés o lo encontraba demasiado difícil y terminaba cambiando de carrera otra vez. Este ciclo se repitió 3 veces en total. Por supuesto que yo estaba al tanto de todo esto ya que mi hermano nunca me oculta nada, aunque entendía que encontrar el camino correcto puede ser difícil. También era frustrante ver a mi hermano mayor pasar por esto una y otra vez, especialmente sabiendo que el fondo fiduciario que papá dejó se estaba agotando con cada cambio. Aún así, Kyle finalmente se decidió por lo que ahora llama su carrera soñada, la que dice que estaba destinado a estudiar desde el principio. Este año me toca a mí empezar la universidad. Me he esforzado mucho durante toda la preparatoria, y he tenido la suerte de ser aceptado en una universidad de la Ivy League, con una beca parcial. Es un gran logro para mí ya que ni siquiera lo esperaba, y se siente como una recompensa por todo el trabajo duro que he puesto en mis estudios a lo largo de los años. La semana pasada me reuní con mi madre, emocionado por hablar sobre los detalles de mi próximo semestre universitario. Estaba entusiasmado por haber entrado a una escuela de la Ivy League, y pensé que mi madre estaría orgullosa también, pero desde el principio su reacción fue extraña. No me felicitó ni pareció particularmente emocionada por mi aceptación, lo cual fue raro. Considerando lo importante que era esto, cuando mencioné que me habían dado una beca parcial, sus ojos se iluminaron de emoción. Inmediatamente preguntó cuánto cubriría la beca, y una vez que le dije pareció casi aliviada. Rápidamente señaló que entre la beca y un trabajo de medio tiempo, podría cubrir mis gastos universitarios por mi cuenta. Me quedé confundido por esto, especialmente porque siempre había pensado que el fondo fiduciario que papá estableció para Kyle y para mí se encargaría de mis gastos universitarios. Así que le recordé que no necesitaba buscar trabajo porque tenía mi parte del fondo fiduciario esperándome cuando cumpliera 18 años en solo unos meses. Además, con lo exigente que es una educación de la Ivy League, expliqué que realmente necesitaba dedicarme por completo a mis estudios sin la distracción de un trabajo. Fue entonces cuando mi madre soltó la noticia. Me reveló que el fondo fiduciario estaba prácticamente agotado. Me quedé totalmente impactado, sin entender lo que quería decir. Mi parte de 250.000 debería seguir ahí intacta. No podía creer lo que estaba escuchando. Así que le pedí que me explicara y fue entonces cuando comenzó a decirme cómo Kyle le había usado todo su parte del fondo fiduciario. Primero, cuando cambió de carrera 3 veces y ahora con su carrera soñada, había estado usando mi parte del dinero para cubrir su educación. Estaba en shock. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Ese dinero era para los dos por igual, y se suponía que estaría ahí para mí cuando comenzara la universidad. Le pregunté por qué se le había permitido a Kyle usar mi mitad del fondo fiduciario, y ella comenzó a decir que no podía decepcionar a Kyle negándose a pagar por su carrera soñada. Explicó que él siempre había sido el hijo menos dedicado a los estudios, así que por una vez solo quería verlo tener éxito. Le dije que esto no era justo y que necesitaba mi parte del fondo fiduciario sin importar lo que Kyle y ella quisieran. Al oír esto, mi madre argumentó que como Kyle no tenía una beca como yo, él obviamente necesitaba el dinero más que yo. Dijo que si yo tomaba los fondos que quedaban, esto afectaría el futuro de Kyle, y que incluso podría tener que dejar su carrera a la mitad. Sugirió que en lugar de interrumpir sus estudios, yo podría dejar que Kyle usara el resto del dinero, ya que de todas formas tenía la beca como respaldo. Me quedé horrorizado. Sentía que me estaban pidiendo sacrificar mi propio futuro por el de Kyle. Sí, es mi hermano y lo quiero, pero esto era muy injusto. Había trabajado increíblemente duro para conseguir mi lugar en esta universidad de la Ivy League y para ganarme esa beca. Había sido responsable con mis planes, asegurándome de poder arreglármelas sin necesitar más que mi parte del fondo fiduciario. Mientras tanto, Kyle había cambiado de carrera 3 veces, gastando todo su dinero, y ahora me estaban diciendo que simplemente dejara que tomara lo que quedaba del mío. La actitud despreocupada de mi madre sobre toda la situación lo hacía todavía peor. No parecía ver el problema. Decidí que necesitaba hablar con Kyle sobre lo que estaba pasando. Él era la única persona que podría entender realmente por lo que estaba pasando y esperaba que pudiera explicar mejor qué estaba sucediendo con el fondo fiduciario. Cuando le conté todo, se mostró realmente sorprendido. No tenía idea de que nuestra madre estaba usando mi parte del dinero para pagar sus cuotas universitarias. Después de nuestra conversación, Kyle le habló con nuestra madre. Le hizo saber que reconocía que era su culpa por cambiar de carrera varias veces, y que asumiría la responsabilidad por ello. Se ofreció a buscar un trabajo por su cuenta o considerar pedir un préstamo para ver cómo pagar sus semestres restantes. Me sentí aliviado al escuchar que mi hermano estaba dispuesto a tomar medidas para ayudarse a sí mismo, en lugar de depender de mi parte del fondo fiduciario, pero mi madre estaba muy enojada conmigo por ir a hablar con Kyle sobre esto.
Me acusó de tratar de cambiar su opinión e influenciarlo en su contra cuando ella estaba haciendo lo mejor para él, ya que siente que él es el hijo que necesita más ayuda. Básicamente, me culparon por querer proteger mi propio futuro, y por animar a mi hermano a tomar responsabilidad por sus decisiones. Estoy desconcertado por su reacción. ¿Soy yo el malo por confrontar a mi hermano después de descubrir que ha estado usando mi parte del fondo fiduciario? Actualización 1. Gracias por todas sus sugerencias. Le pedí a Kyle que contactara al abogado para obtener más información sobre nuestro fondo fiduciario. Pensé que si podíamos ver los estados de cuenta bancarios, tendríamos una idea clara de cuánto dinero quedaba y cómo se había estado usando a lo largo de los años. Quiero aclarar que Kyle no es el malo en esta situación. Mi hermano me quiere y nunca me haría daño intencionalmente de esta manera. Como algunos mencionaron, toda esta situación parece muy sospechosa, y por eso he insistido en conseguir los estados de cuenta. La forma en que mi madre reacciona a nuestras conversaciones solo aumenta mis dudas. Tengo la sensación de que algo no está bien, y necesitamos investigar más para descubrir la verdad. Mientras tanto, mi madre sigue enojada conmigo. Hoy, cuando le dije que Kyle tomaría unos días libres de la universidad para venir a casa, y que los tres pudiéramos tener una conversación tranquila sobre todo esto, se puso furiosa. Empezó a gritarme por ser tan obstinado y poco comprensivo al no querer ceder. Todo lo que quiero es aclarar las cosas y encontrar una solución que funcione para todos. Le recordé que tengo un derecho legítimo al fondo fiduciario de mi padre, y que no era solo para su hijo. También era mi dinero, destinado para mi educación. Solo estaba pidiendo lo que me correspondía. Mi madre entonces me acusó de estar celoso del nuevo rumbo en la vida de Kyle, lo cual fue muy extraño porque ni Kyle ni yo nunca hemos sentido celos el uno del otro. Siempre lo he apoyado incluso durante sus momentos de indecisión. Su acusación me dolió y dejé salir mi frustración. En el calor del momento, le dije que si seguía siendo tan difícil no tendría más opción que contratar un abogado y demandarla por mi parte del fondo fiduciario. Las palabras salieron antes de que pudiera pensar bien en su peso. Vi cómo cambió su expresión y por un momento pareció asustada. Su cara se puso roja y luego se alteró más para gritarme, diciendo que ella era mi madre y que debía respetarla. Siguió diciendo que no podía simplemente amenazarla mientras viviera bajo su techo. Su comportamiento parece muy raro. Cada vez estoy más convencido de que mi madre ha estado usando el fondo fiduciario de mi padre para algo más que solo pagar la universidad de mi hermano. Quiero evitar problemas legales, pero si mi madre sigue negándome mis derechos a mi propia parte del fondo fiduciario, no tendré otra opción que defenderme. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización. Kyle tuvo que pedir tiempo libre en la universidad para venir a casa y tener una conversación cara a cara con nuestra madre, como había mencionado antes. Sabíamos que necesitábamos enfrentar la situación directamente, así que nos pareció correcto que él viniera para hablar con ella juntos. Afortunadamente, Kyle había recibido por correo los estados de cuenta de nuestro fondo fiduciario por parte del abogado, y mostraban información impactante. Cuando los revisamos, quedó claro que nuestra madre había estado sacando grandes cantidades de dinero del fondo cada año, desde que papá murió y cuando todavía estábamos en la preparatoria. Para aclarar, ella tenía acceso al fondo fiduciario y siempre lo había manejado. Incluso después de que Kyle cumplió 18 años y fue a la universidad, él básicamente dejó que ella administrara el dinero porque ambos confiábamos en ella. Por eso él no sabía que estaba gastando su parte del fondo. Con los estados de cuenta en mano, enfrentamos a nuestra madre. Le mostramos todo y sabíamos que ya no podía seguir mintiendo. Después de mucha discusión, finalmente admitió que había estado transfiriendo nuestros fondos a su cuenta. Su razón, quería retirarse cómodamente y había estado usando nuestro dinero para pagar sus viajes lujosos desde que papá murió. Kyle y yo quedamos impactados. No teníamos idea de que mamá había estado viajando, y mucho menos disfrutando de estos viajes caros. Pensábamos que cuando no estaba era solo por trabajo. Pero resulta que ha estado viviendo una vida secreta. Ha estado viajando, conociendo lugares nuevos y planeando jubilarse temprano con nuestro dinero. Para empeorar las cosas, mencionó que hace poco conoció a alguien nuevo y hasta estaba planeando construir una casa con su nuevo novio. Me sentí traicionado y lastimado de que mi madre no solo nos hubiera ocultado esto, sino que hubiera usado el dinero destinado a nuestra educación para sus propios beneficios. Fue mucho para procesar. Ella dijo que también merecía el dinero, argumentando que papá solo le había dejado una casa, y que ella había sido responsable de pagar los impuestos de la propiedad y otros gastos de la casa durante todos estos años. Insistió en que los costos de nuestra educación eran muy altos según ella, y que merecía parte del dinero del fondo fiduciario. Para ser sincero, no me habría molestado darle parte de nuestro dinero si era para ayudar con la casa.
Pero la verdad es que ella había usado mal nuestros fondos a escondidas, y se negó a ser honesta hasta que tuvimos que descubrirlo nosotros mismos. El hecho de que casi no quedara nada en el fondo era especialmente angustiante para mí, sobre todo porque estaba por empezar la universidad. Ella había tomado malas decisiones, y no era justo que ahora nos tocara a nosotros sufrir las consecuencias. En ese momento le dije firmemente: «Mamá, entiendo que has estado pagando los impuestos de la casa y manejando las cosas sola, pero eso no justifica que hayas gastado nuestro fondo fiduciario en tus propios deseos. Este dinero era para nuestra educación y nuestro futuro. No debería tener que preocuparme por pedir préstamos o trabajar medio tiempo porque decidiste usarlo en viajes lujosos. Al menos has aceptado pagar la educación de Kyle, pero te has negado a pagar la mía, así que lo siento, pero voy a demandarte». Al oír mis palabras y ver que hablaba en serio, mi madre pareció inquietarse. Inmediatamente empezó a retractarse y dijo que probablemente podría pagar al menos algunos de mis semestres. Sin embargo, insistió otra vez en que necesitaba conseguir un trabajo de medio tiempo para pagar el resto. Kyle y yo sentimos lo injusto de su postura. Después de todo, él no trabajaba y sin embargo, esperaba que yo cargara con esta responsabilidad solo. Cuando mencioné esto, rápidamente trató de manipularme emocionalmente diciendo que yo era diferente de Kyle, llamándome el hijo más fuerte y maduro desde que nací. Insistió en que yo podría manejar un trabajo junto con mis estudios, a diferencia de él. Esto no solo me frustró, sino que también fue un insulto para Kyle. Era inútil seguir discutiendo con ella porque se negaba a ceder. En ese momento tomé una decisión. Había agotado todos mis intentos de comunicarme y razonar con ella y necesitaba tomar otro camino. Como varios usuarios de Reddit habían sugerido antes, decidí contactar al abogado para comenzar una acción legal contra mi madre. Mi hermano entiende que esto es lo que tengo que hacer ahora. Actualización 3. Han pasado 5 meses desde mi última actualización. He estado muy ocupado con todo y casi olvido actualizar aquí. Después de que decidí demandar a mi madre, esto afectó mucho a mi familia. Mi madre estaba furiosa y me insultaba, llamándome arrogante y cazafortunas, acusándome de querer destruir a nuestra familia. Finalmente, después de que el abogado de mi madre vio toda la evidencia en su contra, contactaron a mi abogado para discutir un acuerdo. Mi abogado estaba seguro de que ganaríamos porque toda la evidencia estaba en contra de mi madre. Durante la mediación, mi madre siguió siendo agresiva. Dijo que no podía darme lo que yo quería e intentó manipularme emocionalmente diciendo que podría perder su casa, y que tendría que endeudarse solo para pagarme. Sin embargo, mi abogado no cedió y argumentó que no era mi responsabilidad cuidar de mi madre cuando yo era el hijo en la relación, y ella no tenía derecho a quitarme lo que era legalmente mío. Después de mucha discusión, mi madre, siguiendo el consejo de su abogado, aceptó de mala gana devolver toda mi parte del fondo fiduciario. Por lo que sé, tendrá que usar casi todos sus ahorros, que básicamente robó de nuestro fondo fiduciario, y probablemente tendrá que seguir trabajando en su empleo actual durante mucho tiempo para pagarme en lugar de jubilarse temprano como había planeado. Mi madre transferirá el dinero directamente a mi cuenta bancaria, a la que ya no podrá acceder ya que tengo 18 años y está solo a mi nombre. Tengo que admitir que todo este proceso ha sido agotador. Es muy difícil tener que enfrentarte a tu propia madre. Ella podría haber manejado todo esto pacíficamente antes de que tuviéramos que involucrar abogados. Aún así, estoy orgulloso de no haber cedido y espero que mi padre también estaría orgulloso de mí. Durante todo esto, Kyle ha mantenido contacto constante conmigo. Siente mucha culpa por la situación con mamá, y está básicamente atrapado en medio. Sin embargo, con el resultado del acuerdo, está aliviado de que ya no tendré que preocuparme por mis gastos universitarios. Actualización 4. Hola, compañeros de Reddit. Solo quería compartir rápidamente que ya estoy en la universidad. Legalmente, todo se ha resuelto con mi madre después de que me devolvió el dinero que me debía. Sin embargo, en lo personal, ya no nos hablamos y ella todavía me culpa por todo. Está bien. Puedo vivir con su desprecio. De todos modos, me encanta estar por mi cuenta por primera vez. Mi hermano Kyle me visita siempre que puede. Seguimos manteniéndonos unidos a pesar de todo lo que hemos pasado.